presentado por Gozando, jalada tu éxito. este segmento. Bueno, señores, gracias. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos aquí compartiendo con ustedes esta edición especial de hoy. Yo estoy feliz de presentarles a ustedes mi invitado de la noche. Estamos en Compartiendo el Conocimiento y hoy un tema sumamente importante, porque como les decía al inicio, estamos celebrando el mes de la Biblia, el libro más importante, el libro que debemos darle mucha relevancia, porque se trata de la palabra de nuestro Dios. Así que bienvenido Ángel Torres, a ser mejor. Qué orgullo tenerte por aquí, definitivamente. Muy buenas noches a Wendy y a todos los amigos televidentes de este importante programa Ser Mejor. Para mí es un grato placer compartir con todos los amigos televidentes y contigo, por supuesto, que tenemos tantos años conociéndonos. Dios te bendiga. Amén. Que este programa sea de bendición para muchas personas que están en sintonía en estos momentos. Y te decía orgullosa de tenerte porque hace mucho que yo decía, señor, pero yo no he llevado a Ángel Torres a mi programa. Así que qué bueno y qué buena oportunidad compartir con los amigos televidentes un tema tan importante como es la Biblia. Hablemos de la Biblia. Señores, hay que resaltar que Ángel es un licenciado, trabajador de los nuestros, de la gente nuestra, de Mao, que viene realizando labores importantes en nuestra ciudad. Pero él está viviendo una etapa muy importante de su vida, que yo misma he dicho, qué bueno, o sea, el Señor siempre tiene como sus planes. Él llama a la gente a su tiempo. Y tú eras como un talento así que Dios lo tenía ahí listo para venir a su camino. O sea, yo me recuerdo en los tiempos, hace muchos años atrás, de la juventud, de los tiempos tuyos, cuando tú compartías con mi hermana Bienvenida, sí, Mónica, que usted vivía en ese momento y yo no vivía el momento. Sí. Pero yo sé que entonces, y así lo he visto, había mucha gente pidiéndole al Señor que tú también fueras de ese equipo, y Dios no se equivoca. Él llama a sus hijos a su tiempo. Así que qué bueno tratar este tema contigo, justamente. Sobre la Biblia, hablemos de la Biblia. ¿Qué Así es la Biblia? Bueno, la Biblia es, sin lugar a dudas, el libro más importante que puede pasar por la mano de un hombre. Porque muchos libros te transforman desde el punto de vista académico, pero la Biblia te transforma desde el punto de vista espiritual. Te transforma tu vida en términos individuales, te transforma tu familia, te transforma tu matrimonio, te transforma en sentido general, porque realmente la Biblia significa tú seguir a Jesucristo. El protagonista de la Biblia, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, es Jesucristo. La Biblia es un libro cristocéntrico. Y hay un versículo muy importante en el Nuevo Testamento, en 2 de Corintios 5:17, que si estamos en Cristo, nueva criatura somos. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces el que viene a los pies de Cristo, evidentemente que tiene que enterrar el hombre viejo. El hombre viejo tiene que ser enterrado y tiene que salir una nueva criatura, porque nosotros somos nacidos de nuevo. Es importante explicar ese concepto a la gente. Todos nacimos de mamá y de papá, pero nacimos de sangre y carne. Así es. Pero el nacer de nuevo significa nacer de agua y espíritu. O sea, es por voluntad de Dios. Nacimos por voluntad de mamá y papá primeramente, pero luego, si nacemos de nuevo, es por voluntad de Dios. Todo el que esté en Cristo, no es porque Él se lo propuso, ni porque es buena gente, ni porque es más inteligente que otro, ni porque le está huyendo algo, no. El que está en Cristo es una voluntad de Dios que lo llamó, nos llamó en un momento determinado. Hay algunos que lo llaman jovencito, hay otros que lo llaman a mediana edad, hay otros que lo llaman a los 40 y tantos, de tal manera que cada quien, Dios tiene un propósito con Él, y Él sabe cuándo es el propósito, cuándo es el momento de llamarte. Mira, la Biblia como palabra de vida, palabra de Dios. En administración hablamos mucho de lo que es un estilo administrativo, que es la reingeniería.
es como recomenzar las instituciones de nuevo. Entonces la Biblia en el ser humano, como tú señalas, entonces hace como una regenería, porque tú comienzas a leer la Biblia, a ver todo lo que Jesús dijo, lo que hay que hacer, etcétera. Entonces lo relaciono como con ese concepto de nacer de nuevo, de recomenzar. La palabra clave es transformación. O sea, si el que no nace de nuevo puede leer la Biblia de cabo a rabo, pero lo va a entender en términos académicos, en términos intelectuales religioso. o en términos religiosos. La Biblia hay que entenderla en términos espirituales. Claro. Cuando tú naces de nuevo, Dios te da un premio que es que viene a morar el Espíritu Santo en tu vida. El Espíritu Santo como el shit del cristiano, ¿verdad? O sea, ¿cómo entendemos la Biblia? Tecnológicamente Exactamente. hablando. Tecnológicamente un shit es muy importante. Para nosotros el shit es como el Espíritu Santo Ya. que te va a guiar a toda obra que sea para bien, que sea de verdad, que sea de justicia. Porque ese es como tu controlador, una forma de decirte, estoy aquí, no, si te desvía, endereza el camino, si va bien, te estimula para que continúe por ese camino. Claro. La Biblia es un libro muy importante, se escribió alrededor de entre 1500 y 1600 años. La Biblia no se escribió de una sola vez. Claro. Tiene ¿Cuántos libros tiene la Biblia? La Biblia, según las versiones, tú sabes que hay diferentes versiones. Diferente, pero la la más Biblia que general. nosotros recomendamos es la versión Reina Valera, que tiene 66 libros, 66. 39 libros del Antiguo Testamento y 27 libros En el del Nuevo Testamento. Ok. De tal manera que entre 1500 y 1600 años se escribió la Biblia, pero con 40 autores diferentes. Imagínate, Wow. imagínate un intervalo de tiempo entre el año 1 y 1600. 1600 años escribiendo la Biblia, porque la Biblia luego se encuadernó, se convirtió en un solo libro, pero la Biblia es un conjunto de libros. Es un conjunto de Exactamente. libros, ¿no? Y tú acabas de decir 40 autores, 40 pero no autores. cualquier autor, fueron hombres inspirados Inspirados. en el Espíritu Santo, porque el autor verdadero de la Biblia, ¿tú sabes quién es? Claro. Dios. Dios. Dios fue quien inspiró a esos hombres para que escribieran todas esas Por verdades. eso es que es el libro más importante, más relevante que como tal debemos considerar. Así es. Tú sabes, Ángel, que algo que yo todavía en esta semana mencionábamos, porque justamente uno de mis alumnos estaba haciendo una exposición y no sé cómo él me relacionó el contenido, él va a la iglesia y decía, y aquí hay que citar a Jesús, algo que se trataba del liderazgo. Y definitivamente, y él decía, y lo compartimos, o sea, cuando nosotros en recursos humanos, en crecimiento humano, personal, queremos señalar un tema de eso de crecimiento humano, ya eso hace rato que está en la Biblia. Correcto. La Biblia, evidentemente, Entonces, eso es increíble. Yo a veces, ya con la edad que tengo, me pongo a relacionar, digo yo, pero esto es lo mismo que dice tal versículo. Correctamente, Increíble, o sea. la Biblia quizás no contiene todos los temas que usted quisiera buscar, pero difícilmente un tema importante no esté especificado en la Por Biblia. ejemplo, hablar de relaciones interpersonales Wow. saludables. O sea, ¿cómo tú dejas la Biblia a un lado si tú quieres tener buenas relaciones con los Exacto. demás? No, y por Porque ejemplo, hay dos mandamientos importantes. La gente habla de los 10 mandamientos. Amarás a Dios Pero hay dos importantes. Amar Claro. a Dios sobre todas las cosas. y a tu O sea, prójimo. ponerlo en primer lugar, güey. Así. Lo amo, entonces, ¿qué estoy haciendo? Le estoy obedeciendo. Sí, Porque sí. muy importante O haciendo lo que él dice. exactamente, es obedecerlo. Porque hay mucha gente que dice que ama a Dios, que quiere a Dios, que cree en Dios, pero está en rebeldía con Dios. Así Entonces es. ese amor está entre comillas. Exacto. Y el segundo mandamiento es amar a tu prójimo Como a ti mismo. Trata a la gente como tú quieres que la gente te trate, Te trate a ti, Eso entonces- significa amar al prójimo. O sea, Claro. el prójimo no está en China, el prójimo no está en San Juan de la Maguana, el prójimo es la gente que Ahí, está la que te a tu rodea. alrededor. Entonces, si tú no te haces a ti mismo un daño, tampoco se lo haría a la otra. Y eso tiene que ver mucho con las relaciones interpersonales, o sea, Exactamente. de no criticar, de no juzgar, de no dañar el otro. Sí. O sea Porque que es realmente, increíble, la Biblia es perfecta, para Las mí es relaciones perfecta. humanas se dañan cuando la murmuración, que es tan común en los seres humanos, Claro, claro. cuánto Las daño le críticas hace a destructivas. las relaciones interpersonales. Así es. Pero cuando tú realmente, si quieres decirle algo a Wendy,
y tú quieres a Wendy, tú amas a Wendy, quieres que cambie tú llamas eso. a Wendy y le dices, Wendy, mira, te quiero sugerir esto. de No lo manera- digas por detrás, sino que se lo diga a Wendy, porque Claro. Wendy es la que es la protagonista de su vida y puede hacer con esa sugerencia algo Así importante es. para mejorar. Así es, o sea, evitando dañar el otro. Por ejemplo, en términos de en educación, o sea, mi área es fundamental. O sea, si tú quieres hablar de un buen profesor, de un buen maestro, evidentemente que tiene que buscar el modelo de maestro que es Jesús. Que es Jesús, el Jesús. líder. Tú por quieres excelencia. enseñar bien, entonces tú buscas a Jesús como el modelo para El enseñar. modelo. O sea, el que enseñaba a través de ejemplos. ¿Verdad? Ahí De está acciones ahí está la concretas. Biblia, básicamente el Nuevo Testamento, el ministerio de Jesucristo fue basamentado básicamente en muchas parábolas, en muchos ejemplos para que la gente entendiera. Vivencias. Vivencia. Le buscaba ejemplos de la vida cotidiana para que la gente entendiera cuál es el mensaje. Porque el mensaje de Jesucristo está hecho para el que no tiene mucha academia o el que no tiene nada de academia, y también para aquel que también piense que es un intelectual. Así El es. mensaje está dedicado para toda clase de público. Así es, porque Dios nos ama a todos y Dios quiere que todos lleguemos a sus pies. Interesantísimo el tema. Y yo sigo aquí conversando con mi invitado especial de la noche que nos honra con su visita aquí, el licenciado Ángel Torres, un siervo de Dios, ¿eh? Un siervo de Dios. Yo estoy feliz de toda esa transformación que el Señor está haciendo, considerando que tú eres un talento de nosotros. Vamos a seguir hablando de la curiosidad de la Biblia. El versículo más corto de la Biblia, ¿cuál es? Bueno, el versículo más corto está en el Antiguo Testamento. Ah, en los Salmos. No, está en Job, en ok. capítulo 3, versículo 2. Es el más corto. Es más corto. Y el más largo. El más largo está en el libro de Esther, también en el Antiguo Testamento, Ya. en el capítulo 8, versículo 9. O sea, un versículo inusual, tiene Ok. aproximadamente unas 81 palabras, y el más corto apenas tiene 2 palabras. Ok. Y dijo Dios, Y dijo Dios. en Job 3:2. Ok, ahí estamos viendo en pantalla también algunas curiosidades. ¿Qué más podemos decir? El Salmo, bueno, los Salmos, El libro de los Salmos es el libro que tiene más capítulos, tiene 150 capítulos. 150 capítulos. O sea, que tiene. hay libros que tienen apenas un solo capítulo. Sí, Por ejemplo, el libro de Judas, no Judas el Iscariote, sino San Judas Tadeo, el profeta. el hermano de nuestro Señor Jesucristo. Ah, ok. Judas tiene un solo capítulo, el libro de Filimón también tiene un solo capítulo, Ya. el libro La Tercera de Juan tiene un solo capítulo, pero el libro de Salmos tienen 150 capítulos. Capítulos. Y hay un capítulo que es, déjame buscarlo, el libro de Sí, porque tenemos que hablar en el también 119, vamos a buscar el que hay Salmo. muchas facilidades, señores, hoy día de O sea, tener la anteriormente uno cargaba Biblia. una Biblia, pero yo pienso que Sí, en tenemos, de el hecho, modo creo que Rosani buscó por ahí una imagen en el modo digital las que dice cosas 3D, porque ya, funcionan de mejor manera. claro, que eso iba a decir que ya no hay excusa de que no puedo comprar el libro de la Biblia o andar con ella. Usted puede descargarla y así como usted Exacto. usa Por su teléfono, celular, usted lo descarga y tiene su Biblia. claro, y puede buscar consigo en todo cualquier momento. versículo, cualquier La Biblia se te queda en tu capítulo. casa, la Biblia se te queda en la iglesia, pero el celular no te queda en ninguna No, parte. no, y todo el mundo con ese celular ahí, que yo decía, Dios mío, qué esclavitud, estos celulares. Entonces te decía, por ejemplo, el Salmo 119 Ajá, Ese tiene bien largo. 176 versículos. wow. Bueno, mira ahí, El capítulo que tiene más versículos. El Salmo 119. 119. tiene Ese es el salmo más 176. largo, ¿verdad? Correctamente. No hay otro Ok. no hay otro capítulo que tenga más versículos. Y el 117 creo que es el más O corto, sea, creo que tiene 2 o 3 nada más. A ver, voy a buscar. 2. O sea, el Salmo 117 El más corto. tiene 2 versículos nada más. Un contraste extraordinario. Extraordinario. Entre uno y otro. Y otros. Son de las cosas curiosas, ¿verdad? Que tiene la Biblia. Si vamos bueno, están los proverbios también. O sea, el libro de Proverbios, Los proverbios son como- el hombre que quiera adquirir dirección en muchos temas importantes, yo pienso que debe leer el libro de Proverbios. Pero yo recomiendo que la Biblia sea leído por cualquier hombre, ya sea Claro. que haya aceptado a Cristo como su Señor y Salvador, o no lo haya aceptado, pero el que entiende
el cristocentrismo, evidentemente, es el que va a entender de manera espiritual el contenido de la Biblia. La Biblia no tiene un contenido intelectual, no es para intelectuales. Sí, Si usted tiene academia y viene a tratar de interpretar la Biblia en términos intelectuales, usted está muy equivocado. Es Tiene llana. que, en términos espirituales. O sea, el hombre natural, evidentemente que no va a entender la Con la Biblia sabiduría de manera Dios, adecuada. exacto. Porque de hecho el hombre natural piensa que las cosas espirituales son una especie de locura. O sea, porque las cosas espirituales tienen que ser discernidas en términos espirituales. En términos de intelectualismo, tú no vas a entender la Biblia. Claro. Y bueno, se escuchan muchas historias en esto de la transformación, de cuando las personas asumen de verdad el cristianismo. Y se suele decirle, se puso loco. No es loco, es que ha sufrido una transformación, como tú decías. O sea, tú y quizás cosas que hacía antes, ahora no la hace. Cuando tú te relacionas con personas que tienen las mismas costumbres, los mismos intereses, evidentemente que tú estás en tus aguas, tú estás compartiendo con el grupo donde tú te sientes confortable. Pero si te relacionas con otra gente que tiene otros intereses, tú entiendes, pues el tipo está loco, el tipo tiene una situación. Pero se puso loco, mira, ya no viene a esto. O sea, ese ya versículo, no toma, ya no hace tal cosa. Ese versículo que yo te cité Ajá. anteriormente es para dar respuesta a eso. En 1 Corintios capítulo 2, versículo 14 dice, ¿Qué dice? pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Oye, lo dice la Biblia inclusive. Una respuesta para eso. Sí, sí. Porque para él son locura y no las puede entender porque han ser de discernirla espiritualmente. Esa es la respuesta. Pero los evangélicos están como medio locos. Sí, porque es que entonces cambian y dejan de hacer cosas que hacían antes. Entonces a las demás personas le parece extraño. Si fuéramos a citar versículos importantes, todos son importantes, pero relevantes, que a veces uno dice... Esos son como los versículos estratégicos de la Biblia. ¿Cuáles tú citarías para compartir aquí, con los ejemplo, amigos de Ser Mejor? En Primera de Juan, Juan tiene el Evangelio de Juan, pero tiene 3 cartas. En la Primera de Juan, capítulo 4, yo quiero traer algo muy importante aquí. Ok. Que habla acerca del amor, ¿verdad? El amor. O sea, algo céntrico en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es el amor. Claro, porque fue ejemplo de amor extremo. Así es. El Señor Jesús. En Primera de Corintios hay el capítulo 13 está dedicado al amor, pero no voy a introducirme en esto, sino en los 2 primeros versículos de Primera de Corintios capítulo 13, que si yo hablase lenguas humanas y angélicas, ¿verdad? ¿Te gustaría tener dominio de muchas lenguas? ¿Sí? Claro. Y si tienes dominio de lenguas angélicas, que tú tengas la capacidad de hablar con ángeles, extraordinario don que te dio Dios. Adiós, eso es maravilloso. Si yo tuviera esos dones y no tengo amor, vengo Nada a ser soy. como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Nada Lo que Dios soy. nos trata de decir lo siguiente, que usted puede hacer cosas extraordinarias en la vida, pero si no tiene amor, es como lo dice el primer versículo, que es como metal que resuena o como címbalo que retiñe, como decir, como hacer algo vano, tremenda hazaña, ¿verdad? Pero si no tengo amor, Exacto. o sea, ¿qué voy a hacer con eso? Puedo tener todas las cosas del mundo. No, y se relaciona con el segundo mandamiento de amar. El mundo está relacionado con eso. Hay mucha gente tratando de sobresalir en la vida, pero simplemente están vacío. El gran vacío que tiene la humanidad, mi amiga y hermana Wendy, es que le falta a Cristo en su corazón. Claro. Y si tiene a Cristo en su corazón, entonces está lleno de amor para poder dar amor a los demás. Así es. Hay un salmo que gusta mucho también, el Salmo 23. El Salmo 23. ¿Qué es lo que dice el Salmo 23? A todo el mundo le gusta, Ángel, ese versículo. Salmo alivia muchos corazones angustiados. Algunas veces lo leemos. Miren qué bien, yo quiero invitar a todos los amigos televidentes para que en el mes de septiembre, si usted no tiene una Biblia en la casa, los maestros tienen que andar con la Biblia, tener una Biblia en sus aulas también. La bajen por internet y la tengan en su celular, en su iPad,
¿Verdad que sí? En su Así tablet. es. Sí, correcto. La versión digital de la Biblia está al alcance de todos. Está disponible de forma gratuita. Entonces, ¿qué es lo que dice el Salmo 23? Es un salmo de saber que tú tienes a Dios como tu protector. Exacto. Y Entonces, que Dios el nos salmista- protege y nos ama. El salmista dijo, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Nada me O sea, faltará. nosotros tenemos un Padre celestial que cuida por cada uno de nosotros. Nosotros vivimos en un mundo natural, pero también fuimos trasladados a un mundo espiritual. Y que tenemos un Padre que Eso es como una declaración. Exactamente. Si Dice, Jehová es mi pastor, entonces nada me faltará. Porque nada me faltará. Dios va a suplir. Dios es el proveedor de todas las Exacto, cosas. Dios va a O sea, en suplir Dios- las necesidades Dios está nuestras. Dios lo En tiene su todo. momento y cuando Él lo entienda. Exactamente, en su momento. Porque a veces pedimos Pero cosas declara la palabra que no es el que momento. primeramente hay que buscar el reino de Dios Y y su su justicia, amén. y las demás cosas Vendrán serán por- añadiduras. Ay, maravilloso. Lo que pasa es que muchas veces Dios buscamos de mío. manera inadecuada, buscamos Así es. las añadiduras primero. Pero Dios te dice, busca el reino de Dios Y y su después- justicia, y todo lo que te haga falta se te hará Maravilloso. añadido. No, y en un lado dice, y Él suplirá conforme a sus riquezas Exactamente. en gloria. O sea, Él va Sí. a suplir lo que te Las haga falta. riquezas del Señor son riquezas espirituales. Así Pero es. evidentemente cuando usted tiene las riquezas espirituales, pudieran aparecer Lo demás viene porque cuando tú Por eres añadidura. feliz, cuando tienes paz, tú vives bien en lo interno, en armonía con Dios, con los demás, las cosas se hacen más O sea, fácil de lograr. La relación con Dios, las religiones le han hecho mucho daño a la humanidad. Sí. Porque la religión muchas veces es un trato transaccional comercial. O sea, Dios no quiere que tú le des nada. O sea, Dios lo que quiere es que tú te relaciones con Él. Es una relación, es algo relacionar, no es transaccional. El mundo vende mucho esto de que tú me das esto y yo te doy lo otro. Claro. Tú me das, yo te doy dinero, tú me das una mercancía. Ese es el mundo comercial. Sí, sí, sí. En el mundo espiritual se compra sin dinero, Wendy. Claro. O sea, la moneda, viene de dado. comprar en el mundo espiritual es la sed y el hambre Y por la la fe. palabra de Dios. Y O sea, la si tú fe. tienes hambre y sed por la palabra de Dios, Dios te va a llenar de plenitud. Claro. Que al final esa es la vida, ¿verdad? Así es. Mira, no sé qué tiempo. Sí, Vale. ya casi tenemos que irnos. no quiero- Pero yo quiero, bueno, Ok, ¿cuál tú ¿quieres? tienes ahí? Porque yo creo que tú me leas Juan 3:16, uno de los De tal versículos. manera amó Dios al mundo que Dios a su Hijo unigénito, Unigénito. para que todo aquel que cree no se pierda, más tenga vida eterna. Creer en Dios. Mira, en Romanos 6:23 la palabra declara que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. El mensaje del Evangelio de Jesucristo es que todos hemos pecado. Esa es la mala noticia. Y que si todos hemos pecado, ¿qué merecemos? La buena noticia. No, merecemos la muerte. Pero Porque entonces la buena está en Juan 3:16. exactamente. Que es otro de los Correcto. versículos. Pero la buena, Wendy, es la siguiente. Ajá. Sabemos que eso, desde lo más remoto del hombre, el que pecaba merecía la muerte. Merecía Pero la Dios muerte. ideó un plan distinto a eso para que el hombre Por su no muriera. misericordia, ¿verdad? La misericordia y el amor de Dios dijo, bueno, no te voy a matar, simplemente tráeme un animal sano, en salud, y vamos a derramar la sangre que tú merecías ser derramada porque pecaste. Exacto. Es separarte de Dios, no lo interprete como algo... pecar es simplemente separarte de la Dios. presencia de Dios. El que peca simplemente se aleja de Dios. Entonces, el que peca merece la muerte, pero Dios ideó un plan. ¿Cuál es? Misericordioso. Misericordioso, de que amor es, y de gracia. si te arrepientes de tus pecados y aceptas a Jesucristo como tu Señor y Salvador, entonces tú tienes vida eterna. Amén. Porque Él pagó el precio que merecíamos los pecadores. Él la pagó en la cruz Del del Calvario. Calvario. Definitivamente. Entonces, en vez de nosotros morirnos, entonces Él nosotros murió por nos nosotros. arrepentimos de los pecados, los aceptamos a Él como Señor y Salvador de nuestras vidas, y Él nos regala algo extraordinario, la vida eterna.
Claro. Ese es el amor de Jesucristo. Y la para con plenitud nosotros. en esta tierra, vivir. Vivir en el plenitud. cuerpo de Cristo es simplemente vivir por Cristo, vivir a Cristo y vivir para Cristo. Excelente, Ángel. Muchas gracias. Qué lástima que el tiempo, ¿verdad?, se nos va. Pero un placer compartir contigo. Yo espero que esta visita se repita para que sigamos comentando estos temas tan interesantes y que nos interesa bastante comentarlo en esta producción, porque definitivamente no podemos ser mejor sin la parte espiritual. Gracias nuevamente. Gracias, Dios te bendiga y que Amén. continúe. Y que Dios bendiga a todos los televidentes, ¿verdad? Adiós. Señores, Bendiciones. gracias por su sintonía. La meta, ser mejor. Bye, bye.